Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de nuestro Ateneo de Estudios e Investigaciones Científicas, Derecho Notarial y Registral. Este segundo trimestre se compone nuevamente de tres foros. Ahora esta actividad en el mes de agosto, septiembre y octubre finalizaríamos nuestra planificación anual. También comentarles, bueno, que el próximo mes estaríamos cumpliendo 25 años de aniversario de existencia del Ateneo de Estudios, así que para nosotros es una gran alegría la existencia de tantos años que perdura este instituto que depende del Colegio de Escribanos y particularmente de mi parte que estoy en el segundo año de gestión como directora junto al equipo que me acompaña. Ahora estoy acompañada con mi secretaria, la escribana Elida Palacios, y están conectados los coordinadores y la vicedirectora del Ateneo. Bueno, el tema de hoy del primer foro de este segundo trimestre es respecto al fideicomiso, las particularidades del fideicomiso puntualmente del inmobiliario, las sugerencias para la redacción del contrato y lo que tiene que ver con su contenido. Quizás al final existan algunas preguntas vinculadas al aspecto tributario. Vamos a ver si algunas podemos canalizarlas, pero a los fines de que ustedes tengan presente, hay propiamente una actividad formativa que nosotros hemos tenido como parte del ciclo anual de capacitaciones de nuestro colegio, que está subida al canal de YouTube oficial del colegio, que fue dictada por el escribano Simón Lavaki. Es puntualmente una actividad del fideicomiso propiamente, de lo que tiene que ver a nivel nacional. Así que si nos llegamos a, obviamente por el horario, y que tengan ustedes, digamos, sumado el aspecto tributario, pueden visualizar este video que está ya subido hace un tiempo. Entonces voy a presentar, nosotros hemos prorrogado por unas cuestiones propiamente de salud de nuestra teneísta, la escribana Carolina Varese, que con placer ha aceptado el año pasado formar parte de esta planificación, con lo cual, Caro, te agradezco ya previamente a que expongas por Gracias haber a ustedes. haber asumido poder estar y justamente al estar en forma unitaria, sin dupla como los demás expositores, valía que esperemos que te recuperes para iniciar este Gracias. nuevo trimestre. Así que bueno, Carolina hace mucho tiempo ya integra el Ateneo de Estudios. También ella forma parte de la Escribanía de Gobierno, o sea que también tiene otras eh, especialidades, digamos, en cuestiones lo que tiene que ver con la parte del Estado. Así que, bueno, Caro, te voy a dejar en uso de la palabra para ya no perder el tiempo en más temas. Cualquier Gracias. que necesites el apoyo de lectura del código, lo tengo acá, así que, bueno, estoy disponible, te dejo en uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Me disculpo por la ausencia de la semana pasada. Gracias a todos por reacomodarse en esta tarde y bueno, vamos inicio al tema que nos convoca en el día de la fecha. Eh, Voy a compartir el Power para que lo podamos visualizar todos. Ahí está bien. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, ahí se ¿Se ve. ve? Sí, sí, Sí. se ve. Gracias. Gracias, muchas gracias. Voy entonces al inicio. Ahí está. Bueno, en esta tarde examinaremos algunos aspectos puntuales del fideicomiso que son importantes para la calificación notarial. Nos focalizaremos en el fideicomiso inmobiliario, dado que es el más habitual en la práctica notarial y en los negocios privados. Es importante que tengamos presente que como conocemos la figura del fideicomiso, sus particularidades, sus sujetos, el régimen legal del patrimonio,
Nos centraremos en lo relevante de esta figura que nos convoca en el día de la fecha en esta jornada. Como recordatorio general, vamos a aclarar que el fideicomiso inmobiliario en sí específicamente carece de regulación propia en la Argentina y resulta más una modalidad de aplicación del contrato de fideicomiso más precisamente, que se encuentra disciplinado en los artículos 1666 a 1700, capítulo 30, 1701 a 1707, dominio fiduciario, ambos del libro 3, derechos personales del Código Civil y Comercial. Brevemente, vamos a dar un pantallazo, un perfil, un breve perfil de lo que es el fideicomiso inmobiliario, como un repaso. Habitualmente en los fideicomisos inmobiliarios se desarrolla en una primera etapa, que es la etapa de gestación del negocio. Existe un aportante, que es el que ejecuta, que es el que aporta el inmueble sobre el cual se ejecuta el emprendimiento. Este sujeto ocupa el lugar de fiduciante y de fideicomisario, con derecho a adjudicarse una o más unidades funcionales al finalizar el contrato según la importancia económica del terreno, ¿no? Este fiduciante a veces puede tentar también el tercer rol simultáneo de beneficiario de las utilidades del fideicomiso al finalizar la comercialización. Una variable frecuente de estos fideicomisos inmobiliarios consiste en que hay una comunidad de fiduciantes que aportan recursos para que el fiduciario adquiera el inmueble sobre el que se va a hacer el emprendimiento. Este grupo puede estar conformado desde el inicio o pueden irse incorporando paulatinamente, aportando los bienes, ya sea dinero, canje de productos, materiales para la construcción, etcétera, a cambio de asumir el rol en el contrato de fideicomisario. A veces son inversores que también buscan una utilidad económica que el emprendimiento les genere, pero es lo más infrecuente en este tipo de fideicomisos inmobiliarios. Cada fiduciante adquiere un derecho personal a adquirir un dominio pleno de las unidades funcionales que finalmente se adjudican. El aporte de los fiduciantes puede tener como finalidad el acceso a la vivienda, oficina, local comercial, o también puede ser como inversión. Y en el último supuesto, adquieren, como les decía hoy, el triple rol simultáneo de fiduciante, fideicomisario, beneficiario. A veces estos fiduciantes, fideicomisarios, que también son beneficiarios, buscan una inversión, como les decía, y entonces la mayoría de las unidades funcionales ahí no van a tener el triple rol de fiduciante, fideicomisario, beneficiario, sino solamente van a ser fiduciantes beneficiarios, porque los fideicomisarios van a ser los adherentes al contrato. El rol central del fideicomiso lo ejecuta el fiduciario, que puede ser una persona humana o una persona jurídica. El fiduciario se encarga de cumplir la manda determinada por los fiduciantes, ya sea construir por sí o por medio de terceros, desarrollistas o constructores, el edificio. El fiduciario, que es una persona distinta del fiduciante, puede ser una empresa constructora, puede ser una empresa desarrolladora o simplemente puede ser un administrador que delegue en otras personas que se especializan en la ejecución del proyecto. Usualmente también el fiduciario delega en terceros, como son las inmobiliarias, la comercialización de los emprendimientos. Construido el edificio, el fiduciario debe cumplir con la manda final del emprendimiento, que es transmitir el dominio pleno de esas unidades a los fideicomisarios y distribuir las ganancias en dinero o ya sea en unidades residuales entre los beneficiarios fideicomisarios. Como bien explica Lizopraski, muchos de estos fideicomisos inmobiliarios se constituyen como grupos cerrados de inversores que originariamente aseguran los aportes suficientes para finalizar la obra.
Muchos otros se lo hacen a través, el financiamiento de la obra lo hacen a través de las que aprovechan el menor precio, cuando todavía el emprendimiento es un proyecto y es lo que nosotros conocemos como venta en el pozo. En la actualidad, se suma un participante importante en las instrumentaciones de estos fideicomisos inmobiliarios y aparece en escena la inteligencia artificial, que creemos que su utilización podría optimizar la confección de los contratos. Es un desafío, sí, pero lejos de amenazar con reemplazar a los funcionarios notariales, implica un fortalecimiento si está bien usado. Porque la esencia, digamos, de los escribanos, de la función notarial, la fe pública, el acompañamiento de los notarios a los ciudadanos, la calificación notarial y sobre todo preventiva, que requiere una intervención personal del profesional, de los profesionales altamente cualificados como somos los escribanos, y eso a la fecha no puede ser sustituida por la inteligencia artificial. Bueno, objetivamente estos fueron los aspectos básicos del funcionamiento del fideicomiso y ahora vamos a ver algunos aspectos que consideramos relevantes. Eh, llama- eh, Coincidimos en llamar sugerencias al notario para redactar el contenido del contrato. Para que el fideicomiso pueda ser útil y seguro, o intentar ser lo más seguro para el logro de los objetivos, resulta conveniente tener presentes ciertos recaudos al momento de redactar los contratos, para no solamente asegurar el cumplimiento de los fines, sino también para evitar los conflictos e intentar dar mayores garantías a las partes del contrato. Desde ya que deben incluirse los contenidos mínimos del artículo 1667, que si Mariela nos puedes recordar los contenidos mínimos para la redacción del contrato. Artículo 1667. Sí, este artículo está dentro del capítulo 30 del contrato de fideicomiso, sección primera, disposiciones generales. Y respecto de su contenido, dice el contrato debe contener la individualización de los bienes objeto del contrato, la determinación del modo en que otros bienes puedan ser incorporados al fideicomiso, el plazo o condición a que se sujeta la propiedad fiduciaria, la identificación del beneficiario, el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, con identificación del fiduciario, a quien debe transmitirse o la manera de determinarlo, conforme al 1672. Los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si cesa. Son 6 incisos. Bueno, esos son los contenidos mínimos y que deben tener, que resultan de mayor importancia, importancia con mayúsculas, porque a través de la novedosa, la novedosa interferencia que nos trae el artículo 1669, que es la inscripción del fideicomiso, del contrato de fideicomiso, resulta de importancia porque para que no termine observada por la autoridad registral que corresponda. Muchos autores consideran que el contrato de fideicomiso puede considerarse, el de fideicomiso inmobiliario, siempre estamos hablando, puede considerarse razonablemente completo, ya sea si se lo mete en el contrato, en el mismo contrato, o como lo sugieren muchos autores, se lo hace en forma de anexos para no interferir en el acabado de las cláusulas del contrato. Eh, entonces, muchas veces se sugiere en los modelos que por ahí nos trae Esper, por ejemplo, ponerlo en forma de anexo la siguiente información: presupuestos y planos y proyectos de obra, memoria descriptiva, planes de trabajo y flujos de fondos, servicios incluidos y excluidos, obras y servicios comunes, plazo de la obra y condiciones, celebración de contratos de obra, designación de profesionales, condiciones particulares de cada sujeto, fiduciante, beneficiario, fideicomisario, porcentaje de participación de cada fiduciante, honorarios del fiduciario, otorgamiento
de escrituras de reglamentos de propiedad horizontal como uno especial, reglamentos edilicios de usos, de construcciones y de convivencia, reglamentos internos, estableciendo límites y restricciones al dominio de las futuras unidades, derechos reales de servidumbre, incluso negativas, régimen de invitados, régimen disciplinario, posibilidad o no de garantizar las obligaciones asumidas con hipoteca y demás elementos relevantes que las partes contratantes consideren. Eso el autor interpreta, o los autores, la mayoría de los autores interpretan que sería conveniente utilizarlo como anexos en el contrato de fideicomiso. Asimismo, el contrato de fideicomiso debe definir con precisión los roles de los sujetos y su individualización, o los datos particulares para su individualización, sobre todo de los beneficiarios y fideicomisarios, que pueden ser personas que existan al tiempo de la celebración del contrato o no, o pueden llegar a existir posteriormente, la manera de cómo se van a individualizar esos sujetos. Usualmente los fiduciantes asumen en el contrato el rol de beneficiarios o fideicomisarios. Ahora bien, como también sabemos, el rol del fiduciario y fideicomisario son incompatibles. Expresamente el artículo 1672 y 1676 lo prohíben. En cambio, es compatible el rol de fiduciario y beneficiario. Pero en este caso, el fiduciario debe evitar el conflicto de intereses y privilegiar los intereses de las otras partes del contrato. Estas prohibiciones y advertencias legales son más como para asegurar la imparcialidad y la objetividad del fiduciario. Asimismo, es sumamente importante describir lo más preciso, y más adelante lo vamos a desarrollar un poquito más, los fines del fideicomiso y el objeto de la fiducia. Cuando el objeto es un inmueble, la individualización de este y su descripción es conveniente hacerlo como se hace en las escrituras públicas, para cumplir con el principio de especialidad, aunque el contrato de fideicomiso se celebre por instrumento privado. Repetimos la relevancia que tiene en la descripción del proyecto, para que quede claro, sin lugar a duda, la tarea del fiduciario, y que es conveniente volcarlo en uno o varios anexos, como ya lo habíamos adelantado, para que no entorpezca la organización de las cláusulas del contrato. Liso Praski y otros autores aconsejan evitar los modelos que circulan, que uno por ahí los ve sin tener la adaptación al negocio concreto, teniendo en cuenta que la doctrina del fideicomiso asimila al contrato de fideicomiso como un traje a medida. En este contrato también se podría, entre otras variantes, la posibilidad de que el fiduciario pueda transmitir el dominio pleno en forma desmedida, es decir, considerar que puede transferir la a otra persona, por ejemplo. Para ser actual de lo que casos con el hecho de entre tantos aspectos que tener en cuenta, resulta conveniente que el contrato de fideicomiso se considere dominio pleno. Si lo va a hacer como adjudicación, en cumplimiento del mismo contrato o en virtud de compraventa, por ejemplo, para anticipar la naturaleza jurídica de la transmisión de ese bien fideicomitido, digamos, resultante. La claridad en la redacción de las escrituras, los autores creen que va a redundar en una mejor calificación registral. Hablemos un poquito del plazo. Con respecto al plazo, tenemos que el fideicomiso, que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida, caso en el que puede durar hasta el cese de la incapacidad o de la restricción a su capacidad o su muerte.
Si se pacta un plazo superior, se reduce al tiempo máximo previsto. Cumplida la condición o pasado 30 años del contrato sin haberse cumplido, cesa el fideicomiso y los bienes deben transmitirse por el fiduciario a quien se designa en el contrato. A falta de estipulación, debe transmitirse al fiduciante o a sus herederos. El artículo 1706 establece que, producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario queda inmediatamente constituido en poseedor a nombre del dueño perfecto. Si la cosa es registrable y el modo suficiente consiste en la acción constitutiva, se requiere inscribir la readquisición. Si la inscripción no es constitutiva, se requiere a efecto de su oponibilidad. Es decir, que al vencimiento del contrato, automáticamente se convierte en poseedor a nombre del dueño perfecto. Eso quiero que lo vuelvo a repasar porque quiero que lo tengamos bien presente. La vigencia del contrato de fideicomiso eh, puede fijarse por una condición, que puede ser la venta de todas las unidades funcionales, o de un plazo no mayor a 30 años. Antes del vencimiento del plazo, se podría acordar entre los involucrados, entre todos los sujetos, fiduciantes, fiduciarios, beneficiarios, fideicomisarios, que hubieran aceptado la extensión del plazo temporal del contrato, siempre que no se supere el máximo legal de 30 años. Ese acuerdo debe revestir la forma del contrato principal, por aplicación del artículo 1016. Resulta muy conveniente el asesoramiento notarial de la importancia de que la manda fiduciaria se concrete durante la vigencia del plazo y sus eventuales prórrogas, por supuesto, para evitar justamente este efecto de la aplicación inmediata que habíamos hablado del artículo 1706. Finalmente, por disposición del artículo 1705, se establece la irretroactividad de la extinción del dominio fiduciario respecto de los actos realizados por el fiduciario, salvo que pueda probarse que sus actos no se ajustaron a los fines del cuales y que el tercer adquirente carezca de buena fe y a título oneroso. O sea, en principio está pactada la irretroactividad de los actos realizados por el fiduciario. Nuevamente destacamos la claridad en el texto contractual con respecto al fin del fideicomiso y los efectos de su revocación, porque el fin del fideicomiso normalmente establecen las facultades, las potestades que tiene el fiduciario para actuar dentro de la manda fiduciaria. Forma del contrato. Otro aspecto relevante es conocer con precisión cuál es la forma que el fideicomiso inmobiliario debe revestir. Como instituto jurídico puede originarse en un contrato o en un testamento. Cuando se trata de fideicomiso testamentario, sabemos que tiene que reunir las formas previstas por el Código para los testamentos, que su inobservancia produce la nulidad. Se entra en el fideicomiso de fuente contractual. Entonces, vamos a pasar revista a las disposiciones relacionadas con la forma del contrato de fideicomiso inmobiliario. El artículo 1669 dispone que el contrato que debe inscribirse en el registro público que corresponda puede celebrarse por instrumento público o privado, excepto cuando se refiere a bienes cuya transmisión debe ser celebrada por instrumento público. En este caso, cuando no se cumple dicha formalidad, el contrato vale como promesa de otorgarlo. Si la incorporación de esta clase de bienes es posterior a la celebración del contrato, es suficiente con el cumplimiento en esa oportunidad de las formalidades necesarias para su transferencia, debiéndose transcribir en el acto respectivo el contrato de fideicomiso. En lo que vemos de fideicomiso, ya que no teníamos antes una normativa así tan clara como esta. Según este artículo, el contrato de fideicomiso puede suscribirse por instrumento privado o por instrumento público, siempre que posteriormente sea transcrito en la escritura pública en oportunidad de adquirirse el dominio fiduciario. La transcripción a la que se refiere es la protocolización del contrato firmado por instrumento privado, cumpliendo con ello todos los recaudos que nosotros conocemos, que es de la técnica notarial para este tipo de procedimiento, que es la agregación al protocolo, la reproducción, el resguardo, la iniciación en cabeza de sello, etc. La exigencia
de la transcripción tal vez de los contratos eh, se ha tomado o se cree que se ha tomado del derecho de consumo, que es donde más hincapié se hace a la manifestación de conformidad expresa del consumidor a cláusulas que son tan importantes e inadvertidas como momentos privados. Cuando el objeto del fideicomiso esté constituido por algún inmueble, la transferencia del dominio del fiduciante al fiduciario debe ser por escritura pública. Si el contrato de fideicomiso que involucre el aporte de un inmueble no respeta esta forma, el contrato no queda perfecto como promesa de celebrarlo en esa forma. Ahora, si el contrato ya está perfeccionado por escritura pública o se hubiera protocolizado en escritura pública, ya la transcripción al momento de la transferencia del dominio fiduciario ya no sería apropiada. Desde aquí que se propicia que sería suficiente citar la escritura en el. Em, los actos eh, accesorios o complementarios del contrato de fideicomiso, las adhesiones que se celebren con posterioridad se rigen en cuanto a la solemnidad que dispone el artículo 1017, que es decir, que él fue implementado en escritura, así también a él, en este caso puntual, directora del Ateneo también, o sea, se hace válidamente por ello haya sido hecho por escritura pública. Por ser contratos, entiende la doctrina que se perfeccionan por sí mismos y tienen individualidad propia. Por otra parte, si el contrato de fideicomiso se hubiera otorgado por escritura pública, las cesiones de estos derechos de cualquiera de los sujetos también deben respetar idéntica solemnidad, la cesión de la posición contractual de los sujetos. Finalmente, la formalidad exigida para celebrar el contrato rige también para las modificaciones posteriores. Salvo que, y esto es lo que también hacía hincapié el autor, Lizupraski, que se realiza a través de anexos y cosas accesorias al contrato principal, entonces ahí ya no ya no se haría aplicación inmediata eh, la regla del artículo 1017 digo bien. Eh, actos actos de disposición y adquisición del fiduciario. El artículo 1688 establece que el fiduciario, en el ejercicio del margenar y gravar los bienes que componen el patrimonio fideicomitido. Pero esta facultad se encuentra limitada, que el fiduciario puede disponer o gravar los bienes fideicomitidos cuando lo requieran los fines del fideicomiso, sin que para ello sea necesario el consentimiento del fiduciante, del beneficiario o del fideicomisario. El contrato puede prever limitaciones a estas facultades, incluso la prohibición de enajenar, las que en su caso deben ser inscritas en los registros correspondientes a cosas registrables. Dichas limitaciones no son oponibles a terceros interesados de buena fe, sin perjuicio de los derechos respecto del fiduciario. El titular del dominio fiduciario tiene las facultades de dueño perfecto, en principio, en tanto los actos jurídicos se ajusten al fin del fideicomiso y a las disposiciones contractuales pactadas. ¿Se acuerdan que les decía que la finalidad de la manda fideicomitida, de lo que tiene que cumplir el fiduciario debe ser lo más claro posible? Justamente es para esto, para determinar el campo de acción que tiene el fiduciario. Entre otras cuestiones, la especialidad también, todo el fin del contrato es muy importante, porque también va a
determinar la validez de los actos que realice durante su gestión. Hay que recordar que la extinción del fiduciario no tiene efectos retroactivos realizados, se ajustan a las decisiones contractuales y que el tercero adquiriente. Al interpretar estas reglas, advierte que se posee cierta libertad de facultades, ahí entra el asesoramiento. Vamos a guardar un momentito, aparentemente se desconectó. Yo lo voy a escribir. Vamos a guardar entonces un momentito que pueda volver a conectarse. ¿En dónde nos quedamos? ¿O en dónde Sí, podés se me poner cayó la tu, sesión? sí, la sesión de todas las facultades del fiduciario del 1668. A ver, 78, a ver, facultades. bueno, lo que decíamos anteriormente es que esto sí, ¿vieron? El principio tiene libertad de enajenar, eso sí, Cara, disculpa, ¿vos estás teniendo problema con tu conexión? eso sí. Bueno, en principio tiene libertad para acciones. Eventuales restricciones de deberse a que Vamos a ver si se puede conectar desde su celular. hay problemas en la máquina. Bueno, ¿me escuchan? Ahí sí, ¿Me escuchan? ahí se escucha, Bueno, Caro. Yo creo que si tenés problema con la compu tendrías que conectarte de tu teléfono como eh, para eh, seguir. Apaga tu como cámara, estábamos Kat. Apaga diciendo, tu cámara a ver si mejora tu conectividad. las Apaga un poquito reglas la cámara. eh, Apaga tu cámara a ver si mejora la conectividad. lo el mismo. eh, Ahí voy, así. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí Ahí me se te escuchan? escucha, sí. Sí, sí. Bueno, al interpretar estas reglas, se advierte que en principio el fiduciario tiene libertad para enajenar sus facultades, pueden verse limitadas, ya que puede deberse a que excedió los límites indicados por los fines del fideicomiso o tenía expresamente vedada la posibilidad de enajenación o gravamen, requería el consentimiento del fiduciante, beneficiario, fideicomisario, y ello no ha ocurrido. Como se ha sostenido,
como venimos diciendo, la suficiencia y las limitaciones a la facultad de disposición del fiduciario requiere de un delicado análisis y asesoramiento notarial. Esto que decía el autor y que la doctrina sostiene, un traje a medida. Al momento de redactar el contrato de fideicomiso, dejar establecida con precisión y con claridad los límites o las limitaciones al fiduciario, a las facultades, a las facultades dispositivas básicamente del fiduciario, a las facultades de constituir gravámenes, que en principio ostenta y goza de las más amplias facultades y beneficios que le puede reportar la cosa objeto del fideicomiso si nada decimos. Al tratarse de un dominio de carácter fiduciario, es decir, imperfecto, este está afectado al cumplimiento de los fines del fideicomiso y es esencialmente temporario, digamos, por el plazo establecido o la condición que se estipule. Nuestra labor al diseñar las cláusulas del contrato es redactar con detalles específicos lo más suficiente posible, de manera tal de que evitemos futuros conflictos o tratemos de evitar futuros conflictos o dudas interpretativas. Las limitaciones al accionar del fiduciario, además, deben tener publicidad registral. Para ello es necesario que el registro público tome debida nota en el rubro correspondiente de la matrícula. Para lograr el reflejo registral de las limitaciones o de las prohibiciones a las facultades de disposición o de gravamen del inmueble fideicomitivo, es preciso una rogatoria notarial expresa dirigida al registro público, en la misma escritura por la cual se adquiere el dominio fiduciario o bien en la minuta de solicitud que ingresa al registro para su toma de razón. Es necesario, luego de inscripta la escritura, para evitar problemas ulteriores, que salimos siempre nosotros del cuello, solicitar una copia del folio para controlar que esas limitaciones y esas prohibiciones, sobre todo cuando son importantes, estén correctamente registradas. Se advierte entonces la importancia de detallar estas limitaciones, porque en principio el fiduciario tiene libertad de disposición, según lo estipula el artículo 1704 del Código Civil y Comercial. Entonces, que el registro tome razón de esas restricciones, nosotros estaríamos colaborando con el cumplimiento pacífico, digamos, de la manda fiduciaria. Y también sirve esta publicidad registral para anticipar también las futuras calificaciones notariales de nuestros colegas, digamos, de tales para cuando realicen otros actos. El dominio fiduciario. Sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad fiduciaria. El artículo 1684 dispone que si se trata de bienes registrables, los registros correspondientes deben tomar razón de la calidad fiduciaria de la propiedad a nombre del fiduciario. El régimen vigente mantiene las dos reglas más trascendentales que tenía la ley 24441. El patrimonio constituye un patrimonio de afectación separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario, y los bienes fideicomitidos quedan exentos de la acción de los acreedores del fiduciario. Tampoco pueden agredir los bienes fideicomitidos los acreedores del fiduciante, quedando a salvo las acciones por fraude e ineficacia concursal. Por otra parte, el fiduciario tiene las facultades de dueño perfecto, en tanto los actos que realice se ajusten al fin del fideicomiso y a las disposiciones contractuales pactadas. Con respecto a la naturaleza jurídica del derecho fiduciario sobre el inmueble objeto del fideicomiso, podemos decir que tiene un derecho real, que el fiduciario tiene sobre el inmueble fideicomitido un derecho real de dominio imperfecto. Es imperfecto porque no aparece revestido de todos los caracteres que la ley le atribuye al dominio.
sino que está afectada su calidad de perpetuo por estar sometido a durar solamente hasta la extinción del fideicomiso. Este derecho de dominio imperfecto presenta la particularidad de estar afectado a una restricción, que es los fines del fideicomiso y las restricciones contractuales que el fiduciante o los fiduciantes hayan impuesto al dominio fiduciario. El titular no puede gozar de la cosa en beneficio propio, en principio, salvo que fuera que el fideicomiso sea también tercero beneficiario del fiduciario, a través de la gestión del fiduciario, siempre y cuando no haya conflicto de intereses y privando siempre el interés de las otras partes. El fideicomiso no tiene personalidad jurídica, sino que constituye un patrimonio de afectación, separado de los patrimonios del fiduciante y del fiduciario, de los beneficiarios y de los fideicomisarios. Es un sujeto tributario, sí, y debe tener su propia identificación tributaria, y debe tener quit, la que debe consignarse junto con los datos personales del fiduciario, ya que, o debería confeccionarse, consignarse junto a los datos personales del fiduciario, ya que ello facilitaría la calificación o no de medidas cautelares, la determinación de los bienes que integran el patrimonio fideicomitido y sobre todo porque un mismo fiduciario puede administrar varios fideicomisos. Entonces, con la quit puesta al lado de los datos del fiduciario, se podría identificar de qué fideicomiso se trata, digamos. Y con esto damos por finalizado y espero que me haya podido hacer entender eh, lo que quise transmitir. Hay algunas conclusiones de la Jornada Notarial Bonaerense de Mar del Plata del 2015 que hemos coordinado con la mesa directiva del Ateneo, poder nombrar algunas, como esto ya tiene mucho andar, estas conclusiones son de cuando recién se reformó el código. Mariela, no sé si querés decir algunas, yo puedo colaborar con otras. Por ejemplo, con respecto al plazo, que la excepción al plazo era la incapacidad o la capacidad restringida. En las jornadas bonaerenses de ese año se dijeron que va a poder ser, digamos, que se va a poder aplicar al supuesto de que el beneficiario, de que el fideicomiso claramente intentara proteger los derechos del incapaz y con relación a esa persona. Si el fideicomiso incluye a otras personas, no va a poder hacer uso de la salvedad de extender el plazo. Bueno, ya habíamos dicho que debe transcribirse en el instrumento o por protocolización simultánea o previa a la transmisión del dominio fiduciario. Y si en los sucesivos actos que tengan por objeto estos inmuebles, basta solo con los datos de la escritura de protocolización del contrato. Otra cosa que me pareció relevante como para aportar, que los contratos que estaban en vía de ejecución al momento de sancionarse el código no están alcanzados por la exigencia de otorgarse la escritura pública, aunque se trate de inmuebles. Y la posibilidad de solicitar la remoción judicial del fiduciario o de que éste renuncie cuando se encuentre imposibilitado material o jurídicamente para el desempeño de su función. Por eso dice cuando fuera sustituido el fiduciario, ya sea por las cláusulas del contrato o por la ley, porque los fiduciantes pueden pedir la remoción judicial del fiduciario. Hay un caso puntual que me llamó la atención que quería comentarles brevemente con respecto a un fideicomiso inmobiliario, que el caso es de Fideicomiso Almen contra el gobierno de la provincia de Córdoba, recurso de apelaciones contra las decisiones de personas jurídicas. El Fideicomiso Almen, a través de su fiduciaria, por supuesto, hizo el reclamo de que no le tomaron, le rechazaron la inscripción del fideicomiso
porque el fiduciante o los fiduciantes solamente aportaban la nuda propiedad y eso violaba el alma del fideicomiso inmobiliario, que básicamente tiene la administración de los bienes fideicomitidos y que en la administración debería estar incorporado el usufructo que se reservaban los fiduciantes. Y a raíz de ser de cumplimiento imposible, rechazaron la inscripción del fideicomiso. Y eso me pareció importante tener en cuenta, digamos. Entonces quiere decir que sí, que se puede solamente aportar el usufructo, por lo que entiendo. Carol, y si hubieran hecho primero el contrato de fideicomiso por instrumento privado y luego posteriormente la transferencia de la nuda, no hubiera pasado nada entonces, porque lo que niegan es la inscripción del contrato, ¿o no? Y al parecer, como hicieron en un mismo instrumento, la creación del contrato y la transferencia de la nuda propiedad, es por eso que personas jurídicas le No le rechazan. inscriben, claro. Pero en ese caso que vos muy bien lo disgregás, el contrato de fideicomiso lo hubieran, sí, por supuesto, lo hubieran inscrito. El problema sería después, ya el problema sería después el derecho, en el registro de propiedad inmueble, eh, si toma razón o no. Según el artículo 8 y 9, no debería interferir ni opinar sobre el negocio de las partes, digamos. Si el fiduciante quiere que se administre la nuda propiedad nada más o que la mantenga, pero bueno, ese fue este caso particular de fideicomisos Almen contra el gobierno de la provincia de Córdoba, que me pareció interesante contarles. Yo creo que habrán creído que uno está queriendo ocultar, sustraer de alguna manera ese bien usando la figura del Con seguridad, fideicomiso. con seguridad, con seguridad. Por eso, Pero ahí no estarían salvados porque el usufructo es embargable. sí. No sé qué quisieron hacer en realidad, pero sí, podría ser una intención, sí, podría ser. Caro, si puedes dejar de compartir pantalla, por Sí, sí, favor. sí, perdón, 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 perdón. Así nos vemos a Ahí los está. demás. Prende tu cámara, Caro. A ver, a ver si no me cortan. Ahora que no está el pavo. Bueno, Caro, vamos a hacer algunas consideraciones en general de todo lo que fuiste hablando, La que parte tributaria, sobre todo, que es tan no, rica y tan importante. la metodología que venimos aplicando como para tener como conclusiones finales al tema. Esto de que en todos los foros lo aplicamos. Así como sumamos también las conclusiones de jornada, también, digamos, meramente conclusiones de la temática. Esto de las figuras que obviamente no entramos, digamos, en el inicio de tu exposición a identificar a todas las partes, quién es fiduciante, fiduciario y quién es fideicomisario, beneficiario, sí citaste a medida que fuiste hablando, digamos, de sus obligaciones y de la inserción de las cláusulas en el contrato. Sí, importante destacar acá el tema de la constitución del fideicomiso entre cónyuges, que esto también es algo de que si querés aportar también, Claudia, que vos también estuviste analizando un poco el tema de si encuadra en la prohibición del 1002 de las inhabilidades de contratar de los cónyuges, si querés hacer un comentario, esto sumamos como también parte de lo que venimos estudiando ciertos miembros ateneístas y bueno, es la oportunidad también para incorporar a tu exposición, Caro, para hacer algunas consideraciones. Si querés comentar algo, Clau, de Sí, la exposición. entendemos desde todo el material de lectura que si están casados bajo el régimen de separación de bienes, los cónyuges no tendrían o no estarían comprendidos en la inhabilidad del 1002, que es para contratar entre sí. Ahora, si están casados bajo el régimen de comunidad de ganancias, les cabe la inhabilidad y obviamente no pueden. Este, es un tema bastante frecuente de consulta
Por eso creímos que era necesario hacer algunos aportes al respecto. Estoy muy mal, engripadísima, por eso No, sí, te hablo agradezco por sumar y poquitito y sin cámara, pero la verdad que quise aportar eso nomás. Gracias, Bessie. sí, bueno. Sí, después también respecto de lo que marcaste, Caro, la importancia de la designación del fiduciario. El contrato de fideicomiso va a ser uno de los temas que se está por tratar, va a ser parte de la comisión de la Jornada Nacional de Derecho Civil que tenemos como sede en la Facultad de Derecho. Y en esto, digamos, se ha hablado un poco respecto de las preparatorias de la jornada, tema de, como hoy vos mencionaste, de empresas constructoras o especialistas en el tema. O sea, nosotros como escribanos acá, digamos, sugerencias respecto a la designación del fiduciario, es como vos dijiste, que acá las partes van a tener que hacer la designación de acuerdo a la conveniencia, digamos, del negocio o todo el emprendimiento inmobiliario, porque acá tendrían ellos que ver quién es la persona idónea para ser designado fiduciario y poder cumplir con el desarrollo, digamos, del proyecto. Esto rescato, digamos, en cuanto a la importancia, es un tema de la figura justamente del fiduciario, de lo que se ha analizado en las preparatorias de la jornada de derecho civil y la importancia de tener presente, digamos, el asesoramiento multidisciplinario entre el escribano, si tiene su contador, su abogado quizás tributarista, del ámbito también, como dijiste, que a veces delega lo que tiene que ver con las inmobiliarias, o sea, que a veces también nosotros podemos decir, bueno, si ustedes tienen ya los distintos profesionales idóneos con los cuales ya han conversado y tienen prácticamente ya como decís vos, el traje a medida, cómo nosotros deberíamos redactar el contrato teniendo en cuenta todas esas previsiones que también nos comentaste de los anexos que son importantes a la hora también, digamos, de aquel colega que después reciba para la transferencia de las unidades producto del fideicomiso ya constituido e inscripto. Respecto de la inteligencia artificial, También para ¿cómo? también para el respectivo, que también sirve también para el respectivo estudio de título, cuando viene un inmueble de ese que se haya hecho dentro de las facultades del fiduciario y tener en cuenta esto en el estudio de título también, de que no se nos pase estos conocimientos, digamos. Ahí se me corta, perdón. Saco la cámara porque Hola, se me corta. buenas. Eh, Hola Julián, buenas ¿Cómo tardes. están? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están Gracias, todos? gracias Bien, bien, por ¿no? estar como miembro teneísta. No, pero por favor, un placer para mí. Bueno, Carolina, felicitaciones. Muy linda tu Julián. exposición. Eh, Adhiero plenamente a una de las frases tuyas que es el traje a medida y me siento plenamente identificado porque es lo que yo digo cada vez que hacemos un fideicomiso acá en el estudio de que hay que sentarse, hay que redactarlo y hay que hacerlo específicamente para el caso y no usar un formulario porque con eso no podemos dar cumplimiento a lo que necesitamos hacer, ¿sí? Me interesaría muchísimo que me pases, por favor, que pongas a disposición el fallo del que hablaste de la nueva propiedad, Sí, 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 sí. porque yo te comento, yo acá en Corrientes, yo ya tengo hechos fideicomisos donde están aportados inmuebles con nueva propiedad y La- no tuvimos problemas, ¿sí? ¿Lo hiciste de Eh, la manera de Claudia o lo hiciste junto? no separado, separado. ¿Sí? Separado y no tuvo inconvenientes y como es en el registro de la propiedad inmueble, esto ya hace unos años para atrás, cuando llega el instrumento cómo es, de transferencia de la nueva propiedad al fideicomiso, ahí hubo un poquito de consideración y demás, ¿viste? Pero se Yes. resolvió a favor de la inscripción del inmueble porque no había ninguna prohibición legal
de que se aporte Claro, una no, la nueva ley, propiedad a un fideicomiso. eso es lo ¿Está? que dice, eso es Eso, lo que dice bueno, que eso te la digo ley. que en la práctica yo lo planteé en su momento y el registro me lo dio a favor. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prohibición legal de que se aporte un inmueble en nuda propiedad a un fideicomiso. Perdón porque me están llamando se me corta la. Sí, Julián, te paso con el mayor de los Se gustos. cortó. Sí, también lo que habíamos visto, Caro, respecto hoy que hablaste de la registración y todas las facultades del fiduciario que deben quedar expresas en el folio, en la matrícula. Ahí existe una DTR actualmente, vieja pero aplicable. Ok, Con lo cual, digamos, la situación, creo que es el 2004, la DTR cuando estaba vigente la ley 24441, y ahí queda constante, digamos, tiene cómo se resuelve en el caso de que ingresen, digamos, la inscripción de las transferencias de dominio fiduciario. Si bien ahí en esa disposición técnico registral hace referencia a que inscribían como dominio fiduciario ley 24441, obviamente con la actualización de la normativa rigiéndose por el Código Civil y Comercial, ya no tiene el aditamento ley 24441. Sí están todas las facultades, a ver, para puntualizar bien el número de la DTR, es la número 16 del año 2004. Esa DTR, en la que si bien es anterior al código, mantiene, digamos, el criterio que adopta el la que se registro para la mantiene. inscripción. Sí, Perdón, ahí. sí, Julián. Mil disculpas, pero se me cortó la comunicación. Bueno, después otra cosita más también sobre la faz práctica. eh, yo ya hice también fideicomisos con eh, cónyuges que están afectados al patrimonio al régimen de patrimonios separados. Eso ya lo hicimos hace bastante tiempo y no tuvimos ningún problema en la inscripción de ninguno de los contratos, ni en la inspección de personas jurídicas, ni en el registro de propiedad inmueble, para nada, ¿viste? Perdón, Porque, Julián, sí, aprovechando, digamos, de que obviamente todo el estudio que vos haces para la redacción de estos contratos. El sí. tema acá, como estamos, digamos, como Claudia lo distinguió, está la posibilidad de sí de contratar estando bajo el régimen de separación. Pero Sí. ¿qué pasa, digamos? Vieron que, bueno, venimos cambiando de directores de registro y, digamos, las interpretaciones que pudieron haber en otros momentos. ¿Qué Ujú. ocurre, digamos, como también pasa, me acuerdo en un registro de Polinave, después de haber inscrito se dieron Ah, cuenta sí, sí, que sí, sí, eran sí. cónyuges? Entonces, Sí. ¿cómo solucionar, digamos, qué es lo que también, digamos, nos ponemos a pensar ante un estudio de título donde el fideicomiso fue realizado, digamos, otorgado entre cónyuges? Bueno, sí, ahí yo creo que el criterio, que mi opinión te puedo dejar, Mariela, esto está sujeto a interpretación, por supuesto, ¿no? Pero para mi criterio, el contrato entre cónyuges previo a la sanción del código nuevo era válido, ¿sí? Sí, 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 estaba Y especificado. claro, y posteriormente a la sanción del nuevo código, para mi criterio, no está bien, ¿sí? Por eso yo cuando tuvimos que resolver este tema de que a veces se da la situación de que los cónyuges quieren ser uno fiduciante y el otro fiduciario, la única salida que habíamos encontrado a esa situación era que afecten el régimen de patrimonio separado. Y ahí sí, no hubo inconveniente, ¿sí? Lo que se estaba planteando en muchos colegas en este tiempo a esta parte en personas jurídicas era el tema de cuando el fideicomiso lo administra una sociedad que a su vez integra a la sociedad quien es fiduciante. Entonces ahí hay un criterio que merece ser repasado un poquito porque, ¿qué dice el artículo del código? Dice que no podrá ni por sí ni por interpósita persona revestir el carácter de fiduciario el fiduciante, ¿sí? Entonces, con esa interpretación,
la inspección de personas jurídicas dice, si son las mismas personas, no se cumple lo que el código dice. Bueno, en esa discusión en este momento está planteada, no tiene todavía, a mi entender, un caso resuelto, pero en principio para mí no correspondería porque yo entiendo que la interpósita persona se refiere a otra cosa, no a que una sociedad no pueda administrar un fideicomiso por más que los fiduciantes sean similares a los que integran la dirección de la sociedad. Em, y esto se da mucho un conflicto, especialmente en la situación de los fideicomisos que no son tanto los de desarrollo, digamos, de inmobiliario, sino los fideicomisos de planificación familiar. ¿Por qué? Porque las familias no quieren incorporar a terceros, ¿sí? Y entonces a través de la figura de una sociedad, alguno Claro. integraba la sociedad y se podía encontrar la salida. O sea, lo que estábamos discutiendo, y en muy buenos términos, por supuesto, pero con la asesoría de persona jurídica, es que en los casos de los fideicomisos familiares esta situación no se toma en consideración. ¿Por qué? Porque hay un interés superior a la cuestión que es la preservación y la reserva del patrimonio familiar que está incorporado. O sea, no hay una intención de burlar ninguna norma, sino simplemente de planificar de una manera determinada y que el patrimonio se resuelva dentro de la familia. ¿Está? Entonces, bueno, eso todavía no tenemos resolución de cómo va a terminar, pero sí está planteado. Lo comento como las actualidades. Por todo lo demás, yo voy a leer el fallo de lo que es la prohibición de cómo es de aportar nueva propiedad, pero desde ya que me parece realmente que no corresponde. O sea, yo voy a anticipar mi respuesta porque nos saca a nosotros, y hay más de un colega que está trabajando con la figura de aporte de nueva propiedad. Es más, yo hace rato antes del Ateneo estaba preparando un proyecto donde se aportaba nueva propiedad porque es una salida que a veces quiere la gente. ¿Y por qué yo no voy a poder aportar una nueva propiedad a un fideicomiso de patrimonio familiar? ¿Qué me impide a mí? O sea, ¿cuál es la prohibición legal? Claro, es un fideicomiso de Eh, administración por familiar, eso, claro. por Pero eso. bueno, ¿Viste? Lo miraríamos un poquito como para qué, para tener nosotros preparada la defensa por si en algún momento surgiera esta observación, poder, bueno, decir, mira, claro, en base a tal o cual consideración, en este caso para nosotros, independientemente del fallo que aplicará a vos ese sabés, solo fideicomiso y también no a la por eso generalidad, lo traje con especial lo... intención, porque también estoy trabajando en un fideicomiso de aporte de nueva propiedad y me llamó muchísimo la atención también que pero estamos acostumbrados igual al, al excesivo, por parte de la excesiva participación de los registros en el negocio de las partes y no tienen normativa de anclaje, como bien decías vos, que es la prohibición expresa ¿Sí? de hacerlo. Así es. Bueno, por lo demás, Carolina, brillante la exposición, felicitaciones. Gracias. Y bueno, como siempre, es bueno compartir y tener todas las opiniones de lo que va pasando, los criterios, las cosas que van pasando, pues sinceramente los fallos no lo conocíamos y ponernos al día en todo lo que corresponda. Bueno, no quiero monopolizar la charla, así que, El, fa- como el caso No, del fallo es bienvenido el aporte de todos los miembros ateneístas, porque obviamente esto también nos contribuye como grupo de estudio, como espacio de estudio, sumar también a los participantes que se suman a cada uno de nuestros foros, o sea que todo enriquece. Caro, hay dos preguntas en el chat, más allá de las felicitaciones, hay dos preguntas, bueno, que también pueden colaborar los miembros ateneístas si quieren sumar su aporte en esto. Dice, una consulta sobre el rol del fiduciario. Este no puede ser fideicomisario conforme al 1672. No obstante, puede ser beneficiario 1673. En ese contexto se podría pactar en el contrato de fideicomiso, ya sí, inicialmente, que el fiduciario reciba alguna unidad funcional
como pago de No, honorarios. no es posible. No, no es posible que se adjudique unidades funcionales. No es posible. Por eso es que pactan los honorarios con porcentuales de los bienes o sumas de dinero Eh, y el exacto, pero fiduciario, sus no se honorarios. pueden adjudicar unidades. No se puede. Lo dije, a lo mejor lo dije muy por arriba. Es incompatible, ¿no? No se puede adjudicar unidades del emprendimiento. Te respondía Ricardo la pregunta y bueno, sumar que en el caso de que los honorarios consistan, digamos, que estén evaluados, digamos, teniendo en cuenta porcentuales o respecto de los bienes o que tenga precisando un importe cierto, esto está sujeto a impuesto de sellos en nuestra jurisdicción con el 1% en respecto de que si se, como desdobló Carolina al comienzo de la exposición, de que el contrato de fideicomiso puede ser celebrado por instrumento público o privado si se desdoblara del aporte de la transferencia del dominio fiduciario o lo hicieran todo junto y estuvieran pactados, o sea, en uno u otro, los honorarios del fiduciario va a estar alcanzado por el impuesto de sello. Para agregar respecto del impuesto de sello también, el tema de la transferencia del inmueble del fiduciante al fiduciario, cuando se trate de fideicomiso de la construcción, es el único supuesto que está previsto como exención dentro del Código Fiscal. El artículo 194, inciso C', de nuestro Código Fiscal de la provincia de Corrientes exime a la transferencia, que sería la transferencia inicial, que hoy puntualizó Carolina, del fiduciante al fideicomisario, pero la vuelta del fiduciario al fiduciante o al fideicomisario, perdón, va a estar alcanzado con el impuesto de sello con la alícuota de las operaciones sobre inmuebles del 2,5. O sea, esto a nivel local respecto del impuesto de sellos. Solo para agregar, ya le dije que a nivel nacional tenemos ya el foro que pueden remitirse. Em, También, Caro, del análisis seguramente cuando analizaste en cuanto al 1678 el cese del fiduciario, en ningún momento encontramos dentro del texto de este artículo del cese si quisiera el fiduciante dejar sin efecto el contrato. Puede que no, el fiduciario no haya Las cumplido causales de con la el... revocación, Mm. las causales de la revocación deben estar estipuladas de antemano en el contrato. O sea que si No no o sea, puede, podría pactarse en el caso de que no desarrolle las el causales de proyecto. Bueno, revocación no puede ser a sola voluntad, digamos. está. Entonces tenemos que tener en cuenta también de que se puede poner eh, como fin también por cese de la voluntad de las partes si se encuentra pactado o ver en el caso de que lo tomen como una rescisión, o sea, analizar teniendo en cuenta que esto se verá de que si otro colega es el que termina teniendo exhibido el contrato de cómo redactó en el momento que intervino otro colega. Em, La escribana Miriam bueno, yo les Mudiño voy quiere a... hacer una pregunta, Mariela. La escribana Miriam Mudiño quiere hacer una pregunta, si le puedes Ah, hacer. bueno, sí, te pasa a leer, Caro. ¿Qué pasa en el caso que la sociedad fiduciaria estuviera vencida y el plazo Entiendo el estipulado en plazo, el fideicomiso? ¿Cómo? Y el plazo entiendo que se estipulado del refiere. fideicomiso vencido. Hay obligaciones de cumplimiento pendiente como contratos de compraventa de lotes que no se elevaron a escritura pública. ¿Quién firmaría las escrituras? En este caso, bienvenida a la escribana de Formosa. Muchas gracias por la pregunta. Entiendo que, como decíamos, el artículo 1704, 1706, que a partir del vencimiento del plazo o el cumplimiento de la condición, el fiduciario pasa a ser poseedor del dueño
perfecto de la cosa, debiendo transmitir. Yo entiendo y deduzco de ahí que es el fiduciario quien debe cumplir con la manda final, que es para cerrar el fideicomiso. Entiendo que es el fiduciario. El sujeto Escribana, si obligado quiere a activar cumplir. su audio o... Primero felicitar, y la verdad que me encanta esta incorporación al Ateneo, felicitar la escribana, muy rica su charla y muy rico todo lo que hacen en el Ateneo. Eh, Mi pregunta apuntaba a si en este caso quien debería firmar sería ya la sociedad fiduciaria en liquidación, o pueden, en este caso, sin que esté en liquidación, firmar, en este caso la fiduciaria es una vamos a ponerle que sea una SRL. ¿Pueden los socios firmar en su conjunto, firmar esas escrituras, o tiene que hacerlo ya la sociedad en liquidación? El liquidador, dice usted, escribana. Es El claro, ya entrar en liquidador de como la ya sociedad. en liquidado, sí. ¿Qué opinan los demás? A ver, Creo que sí, perdón. que el liquidador A ver, ha vamos. sido separado de los socios. Sí, perdón, Carolina, si puedo, te doy mi visión. Escribana, Sí, le hago por una favor, consultita. por ¿Cómo es? favor. Le hago una consulta, escribana. ¿Y esta sociedad tiene plazo vencido? ¿Ese es el problema? Sí, tiene plazo vencido. Bueno, yo lo que haría como solución al problema que usted plantea es lo siguiente. Yo haría una reconducción de la sociedad, ¿sí? Y continuaría con la cuestión. Es lo más fácil y Sí. accesible que tiene. Claro, ¿qué pasa si la sociedad no quiere eh, reconducir? ¿Sí? Quiere quiere disolver. Y quiere disolver. Bueno, el liquidador es Claro, es quien tiene las facultades establecidas para poder realizar los actos que sean posteriores a la liquidación. O sea, van a tener que claro, hacer ese es mi criterio. una designación de liquidador, y el liquidador, a mi criterio estoy hablando, porque la verdad que no lo Sí, tuvimos sí, nunca sí. al caso Es lo que, todavía, es lo que sí, que así sería. pero es el liquidador el que va a tener que otorgar todos los actos correspondientes a la sociedad, porque es quien tiene el uso de la firma, la representación legal de la sociedad en esa instancia. Representación legal de la Claro, sociedad. ese era mi criterio, pero quería compartirlo para ver si tenían el mismo Gracias. criterio, si era la sociedad de Sí, liquidación. porque el problema podría haber sido distinto si lo que venció es el plazo del fideicomiso. ¿Está? Pero acá lo que tenemos es el plazo vencido de la sociedad que entró en liquidación. Bueno, van a tener que otorgar, como dice la ley, todos los actos que corresponden a la sociedad en forma previa a hacer la distribución y liquidación final del patrimonio. Y dentro de eso va a estar cumplir con la manda fiduciaria. Claro, que es la firma de las obligaciones pendientes. Exactamente, así lo considero yo. Gracias, escribano, y gracias, escribana. Pero por favor, Nuevamente. un placer. Gracias. Claro, como no había puesto que era en liquidación, por eso era como que Carolina ahí estaba viendo la posición de cuál tomaba. Pero sí, coincide también de Simón y Caro con la solución de esta, de la propuesta. Bueno, como dice la escribana, que no, si no quieren reconducir, que la propuesta de Todavía no Julián. están en liquidación. Por eso tampoco, o sea, era mi criterio en el caso de que se liquidara. Todavía no está en liquidación. Están recién con plazo vencido, pero no quieren reconducir, pues si no sería lo Claro. más rápido, ¿no? Gracias, Mariela. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Sí les voy a sumar acá, les subo en el chat, que es el enlace respecto a la publicación de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Corrientes para la inscripción de los contratos de fideicomiso. Así que sumamos esto allí para que puedan tener. Y bueno, no hay más preguntas. Si alguien o alguno de los coordinadores quiere expresarse, Carlos, si querés decir algo, hasta el momento no hay otras preguntas. Hola Mariela, no, sí, felicitar a Carolina, la verdad, espectacular la preparación del material y la exposición brillante. Estuvimos conversando con ella también sobre esos temas y la verdad que nos anticipó el material y la verdad que brillante la parte
justamente la problemática que tenemos muchas veces los notarios de donde la IA quiere reemplazar nuestra función. Entonces, cómo ella encaró el tema justificando la intervención notarial y cómo este tipo de cosas o contratos electrónicos o cosas nunca van a poder suplantar la función del escribano en su rol de constructor, justamente, como decía Julián, de los trajes a medida, porque todo este tipo de cosas justamente se hacen conociendo la realidad del fideicomiso, a qué apunta y dando soluciones directamente desde la escribanía con la participación del notario, del abogado, como decías vos, Mariela, con el asesor tributario también, prestando en una problemática integral. Tampoco solo el escribano con el abogado, con el contador, con todo, y ahí se encara la situación y se buscan todas las soluciones posibles. Brillante, me encantó la exposición y la presentación del tema. Muchas felicitaciones para Caro. Y bueno, por lo menos ya nos quedamos tranquilos que la vez pasada el problema que tuvo fue solucionado el tema de salud y estamos contentos y la vimos muy bien hoy. O sea, muchas felicitaciones por todo. Gracias, gracias, Carlos. Gracias. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, en los mensajes de chat hay felicitaciones, muy clara la exposición, así que bueno, te transmito en general que hay varios mensajes respecto a las felicitaciones. Bueno, esta charla va a quedar grabada, va a ser subida al canal de YouTube oficial del Colegio de Escribanos de Corrientes. Si querés agregar algo más, Caro, antes de despedirnos, porque bueno, siguen mensajes de No, a felicitaciones. todos, muchas gracias. A todos, muchas gracias por autoconvocarse hoy, después de una semana, por la paciencia, sobre todo. Un agradecimiento a mis compañeros que están conectados, por también la paciencia y la ayuda en preguntarme y que a mí también me haga, me dé ganas de seguir leyendo para seguir compartiendo los conocimientos con todos. Bueno, claro, muchas gracias, como ya te agradecí inicialmente. Yo quiero agradecer a todos los miembros ateneístas que componen este Ateneo, en virtud de que el día 22 de septiembre cumplimos los 25 años y que no tenemos actividad ese día, sino que la anterior actividad, o sea, el foro siguiente al de hoy es el día 18 de septiembre, o sea, no vamos a anticipar a los 25 años, que es el día 22, y como yo estoy viajando a una jornada en la ciudad de La Pampa, va a quedar a cargo de la dirección, la subdirectora, la escribana Claudia Varese, va a quedar a cargo de la dirección por si tengo problemas de conexión, aunque pueda conectarme, veré, pero bueno, ella va a ser quien va a dirigir el próximo foro con la escribana María Alejandra Cima, con el tema de uniones convivenciales. Es un tema que también forma parte de lo que un tratamiento de un tema que se vienen analizando en distintas jornadas y también en estas derecho civil también han focalizado, porque bueno, la situación de los convivientes también es tema, como hoy decía Claudia, hay temas a veces que son relevantes y constantes en la escribanía y bueno, y consideramos cuando elegimos la temática de la planificación incorporar también de las uniones convivenciales a este año, a este ciclo del 2025. Así que bueno, Claudia, prepárate para el siguiente foro. Mañana es el Día del Abogado. Felicidades anticipadamente a los colegas que también son abogados. Nosotros tenemos doble festejo, los que tenemos los dos títulos. Así que bueno, felicidades a también que a veces se conectan los eh, profesionales abogados a nuestros foros. Así que bueno, más que agradecer a todos los que estuvieron presentes. Muy, la charla me gustó, Caro, porque fue, digamos, llevando, no entramos a introducciones, todo lo que es siempre lo común, digamos, en las cuestiones iniciales de la figura. Así que te felicito y agradecerte nuevamente por cumplir. Estamos cumpliendo el objetivo del foro. Así que Gracias. bueno, muchas gracias. Muchas Muchas gracias a la escribana Mudiño, que ella también forma parte del Ateneo
de la Academia Nacional del Notariado y el Ateneo del Colegio de Escribanos de la provincia de Formosa, así que bueno, le agradezco que se sume a nuestra actividad y también haya realizado hoy un aporte sobre un tema importante que nos sirve, ¿verdad? Así que bueno, despedirnos y será hasta el día 18 si mantenemos la fecha, 18 de Gracias. septiembre, nuevamente bajo la modalidad Zoom. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches. Bueno, Buenas noches. nos Gracias vemos a todos. próximo. Gracias. Felicitaciones.